Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Nuevo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. Les saludo una vez más, estudiante del Instituto Bíblico del Aire, al continuar nuestro estudio en las epístolas del apóstol Pedro. En estas lecciones estamos viendo realmente un perfil de este personaje que escribió estas epístolas antes de entrar al estudio de las mismas. Hemos visto en nuestro estudio anterior cómo Pedro fue confrontado por el Señor después de la resurrección, de tal manera que Pedro admitió que no era nadie. Ahora, cuando Pedro admite esto, y el Señor le presenta el reto de que apaciente a sus ovejas, nosotros vemos en el día de Pentecostés, cuando el poder pentecostal descendió sobre Pedro, a un Pedro que descubrió esa tercera lección que Moisés también aprendió. Lo que Dios puede hacer con alguien que ha aprendido que no es nadie. ¿Por qué entró el Espíritu Santo por este hombre en el día de Pentecostés? ¿Por qué no lo hizo a través de Juan o Santiago o Andrés? Lo hizo porque él mejor que nadie sabía quién estaba allí. Después que pasó Pentecostés y el sermón fue predicado y 3,000 personas se convirtieron, con seguridad que Pedro sabía mejor que nadie que él no había hecho eso, sino que Dios lo había hecho porque estaba con él. Dentro de todo eso, ¿cuándo se convirtió Pedro? Es asunto de especulación. Algunos dicen que cuando salió y lloró amargamente. Otros dicen que en el día de Pentecostés. Ahora, ¿qué piensa usted? Piensa en ello por un momento. ¿Cuándo se convirtió Pedro y qué es la conversión? Lo importante a la luz de esto ¿es usted convertido? Al continuar examinando este diálogo entre Jesús y Pedro, usted descubre que esta experiencia de conversión continúa por toda la vida de Pedro. Ya hemos visto que tenemos 3 diferentes Pedros en el Nuevo Testamento. El Pedro de los Evangelios, cuya vida espiritual era un sube y baja. Alguien ha dicho que la vida cristiana es como una montaña rusa. Uno no tiene que subirse a ella, pero una vez que está montado, allí sigue hasta que termina el paseo. Todas las curvas y caídas y todo lo demás. Así era la vida de Pedro en los Evangelios. Pero el Pedro del libro de los Hechos es diferente. Él no está subiendo y bajando, frío y caliente. Su vida ahora es una línea recta. Eso es lo que alguien ha llamado vida en un llano alto. Es muy estable, no se deja mover. Es interesante que todos los personajes de Dios en la Escritura se dejan mover. Tienen sus lados débiles, pero no después de Pentecostés. Pedro no parece tener lado flaco como Abraham, David y muchos de los personajes del Antiguo Testamento, y eso es probablemente a causa de Pentecostés. El Pedro del libro de Hechos es ese Pedro que camina por la calle y si su sombra pasa sobre algún enfermo, éste es sanado. Y los pobres, enfermos, inválidos gatean o hacen que alguien los lleve hasta donde la sombra de Pedro pudiera pasar sobre él, y si así pasa, es sanado. Ese es el Pedro de Hechos. Al llegar a las epístolas de Pedro al final del Nuevo Testamento, todavía encontramos a un tercer Pedro. Y es muy importante conocer a este Pedro al acercarnos a estas epístolas. Si no, no podremos entender la verdad que Dios tiene para nosotros allí. Este es el viejo Pedro.
Pedro ha aprendido que no es nadie y ha conocido lo que Dios hace con alguien que sabe que es un don nadie. Él es un pastor viejo cuando escribe estas epístolas. Le está escribiendo a judíos cristianos que están esparcidos por el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Están esparcidos por la persecución. Pedro está en Roma. La llama Babilonia, pero realmente es Roma, según algunos estudiosos. Él sabe que la persecución en Roma se está poniendo peor y que se va a extender a esas provincias donde los judíos cristianos estaban esparcidos. Su principal razón para escribir es que, siendo un pastor, quiere consolar y confortar a esta gente en su sufrimiento. Ese parece ser el tema de ambas cartas. Aquí está algo interesante que tomar en cuenta en las epístolas de Pedro. Esto le ayudará a beneficiarse de ellas. Pedro era un hombre iletrado, no podía leer ni escribir. Por eso es que tiene que decirnos al final de sus cartas que por Silvano, un hermano fiel, había escrito esas cartas. Él no podía escribir. Si usted sabe algo sobre escribir o si acaso escribe algo, usted sabe que cuando uno escribe tiende a hacerlo lógicamente. Uno toma una libreta y escribe un párrafo y luego mira hacia atrás y lee lo que se ha escrito. Y luego, basado en lo que acaba de escribir, agrega otro párrafo y como el autor de Hebreos, quien pudo haber sido Apolos o Bernabé, o como el apóstol Pablo, quien escribió Romanos, terminará con un argumento sistemático y lógico en la epístola que está escribiendo. Pedro no podía hacer eso. Es muy difícil escribir con un dictáfono porque uno tiene que regresarlo y regresarlo. Si usted escribe en una libreta, usted puede mirar de nuevo y seguir agregando. Pero es difícil escribir con un dictáfono porque uno no puede ver lo que acaba de dictar. Tenga esto presente. Pedro no sabía escribir. No piense al leer estas epístolas en un experto sentado en una biblioteca con un rollo, escribiendo una obra maestra de teología como Romanos. Eso no es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos al viejo pastor, quizás el mejor pastor que haya existido alguna vez, y en un sentido, uno de los hombres más educados que haya existido, porque pasó 3 años con el Señor Jesucristo. ¿Puede uno tener mejor educación que esa? Aunque él no es un hombre de letras, es muy bien educado. Ahora, su punto fuerte es su relación con Dios y su relación con el rebaño. Él está apacentando esas ovejas que Jesús le encargó que apacentara y las está pastoreando. Así que, imagínese a este viejo Pedro doblando sus manos, echando su cabeza hacia atrás, relajándose y compartiendo de dentro de su corazón estas cosas que están escritas en estas cartas. Al compartir, Pedro no lo hace de una manera lógica como Romanos o Hebreos. De hecho, él salta un poco. En un lugar de esta carta, él nos da un pasaje muy difícil. Al final de su segunda carta, él dijo: «Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición». Una vez, un erudito dijo que cuando Pedro y Pablo se junten en el cielo, Pablo va a cruzar unas cuantas palabras con Pedro, porque hay cosas en las cartas de Pedro que son muy difíciles de entender también, como este pasaje donde habla sobre Jesús predicándole a los espíritus encarcelados y sacándolos de su cautiverio. Martín Lutero dijo: «Nadie sabe de qué está hablando, nadie sabe lo que ese pasaje significa». Él salta y luego habla de Noé y el diluvio, y eso le recuerda su bautismo, y habla sobre el bautismo, y salta por todas partes. Él no está escribiendo, él está compartiendo lo que hay en su corazón. Pero mientras Pedro comparte, busque esto. ¿Ha conocido usted a un hombre que haya sido piadoso, y que lo haya sido por mucho, mucho tiempo?
y todo lo que quiere hacer es hablar sobre conocer a Dios? Este es el Pedro que encontramos en las epístolas de Pedro. Él está determinado a que debemos relacionarnos con Dios y los unos con nosotros. Aunque él no escribe sistemáticamente o lógicamente en la inspiración del Espíritu Santo, emergen algunos temas y palabras claves que se repiten. La palabra sufrimiento es repetida unas 14 veces en la primera carta. La palabra gracia es mencionada una y otra vez porque esa es la dinámica que obtenemos de nuestra relación con Dios. La palabra vivo es otra palabra que le gusta usar. Está preocupado por el Dios vivo, el Cristo vivo, la esperanza viviente o viva. Alguien dijo que Pablo es el apóstol de la fe, Juan es el apóstol del amor, pero Pedro es el apóstol de la esperanza. Él le da esperanza a la gente que sufre. Una de las palabras que él usa una y otra vez también es la palabra precioso. Todo es precioso para Pedro. Hay 7 cosas preciosas en estas cartas de Pedro, y al leer estas 2 cartas, vea si las puede encontrar. Ese Pedro de los Evangelios era probablemente un hombre profano cuando conoció a Jesús. Quizás precioso no era una de las palabras que él usaba a menudo, pero ese no es el Pedro de las epístolas. Aquí tenemos al viejo pastor Pedro, para quien Dios es precioso y para quien la salvación es preciosa. Ese es el Pedro de las epístolas que llevan su nombre. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio bíblico disponibles para esta serie sobre el Nuevo Testamento. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.